Saludos. Vamos a continuar con el estudio de termodinámica. Esta vez vamos a trabajar sobre el estado de equilibrio. Anteriormente habíamos visto los sistemas abiertos, cerrados, habíamos visto las propiedades intensivas y extensivas, donde decíamos que las propiedades eh, intensivas son independientemente del tamaño de la masa y que la extensiva depende de la masa total. Dentro de las intensivas está la densidad, está la presión y está también la temperatura. Y de la extensiva encontramos la masa y el volumen. Estado y equilibrio. Hay que considerar un sistema que no experimenta ningún cambio. En esta circunstancia, todas las propiedades se pueden medir o calcular en el sistema, lo cual da un conjunto de propiedades que describe por completo la condición o el estado del sistema. En un estado específico, todas las propiedades de un sistema tienen valores fijos y se cambia el valor de una propiedad, el estado cambia a otro diferente. En la figura 1.727 se muestra un sistema en dos estados diferentes. Tenemos el estado 1, donde la masa son 2 kilogramos, donde la temperatura 1 es de 20 grados Celsius, sin embargo el volumen es de 1.5 metros cúbicos. Acá el estado 2, la masa es 2 kilogramos, también tenemos aquí 20 grados Celsius y aquí tenemos el volumen de 2.5 metros cúbicos. Aquí podemos ver que aquí es una frontera móvil. Acá una frontera móvil es esto. Aquí, esto es una frontera fija en esta parte aquí. Entonces, acá la termodinámica trata con estados de equilibrio. La palabra equilibrio define un estado de balance. En un estado de equilibrio no hay potenciales desbalanceados o fuerzas impulsoras dentro del sistema y este no experimenta cambio cuando es aislado de sus alrededores. Hay muchos tipos de equilibrio y un sistema no está en equilibrio termodinámico a menos que se satisfagan las condiciones de todo tipo necesario de equilibrios. Por ejemplo, un sistema está en equilibrio térmico si tiene la misma temperatura en todo él. Por ejemplo, aquí el A, la figura 1.28. Aquí, antes, ahí no tiene equilibrio, sin embargo, aquí tiene equilibrio porque todo 32 grados. Es decir, que el sistema no implica diferentes temperaturas, que es la fuerza impulsora para el flujo de calor. El equilibrio mecánico se relaciona con la presión y un sistema lo posee si con el tiempo no hay cambio de presión en alguno de sus puntos. Es otra cosa ya. Sin embargo, en el interior del sistema la presión puede variar con la elevación como resultado de efectos gravitacionales. Por ejemplo, la mayor presión en una capa inferior se equilibra mediante el peso extra que debe soportar y por lo tanto no hay desequilibrio de fuerzas. Las variaciones de presión como resultado de la gravedad en la mayor parte de los sistemas termodinámicos es relativamente pequeña y generalmente se ignora. Si en un sistema hay dos fases, se encuentra en la fase de equilibrio. Cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio y permanece allí, por último, un sistema está en equilibrio químico si su composición química no cambia con el tiempo, es decir, si no ocurren reacciones químicas. Un sistema no estará en equilibrio a menos que se satisfagan los criterios de equilibrio necesarios. Entonces tenemos tres equilibrios. Hay equilibrio térmico, donde la temperatura tiene que ser la misma en todo el sistema. El equilibrio mecánico, donde aquí se relaciona con la presión y es un sistema lo posee si con el tiempo no hay cambio de presión en alguno de sus puntos. En algunos, sin embargo, en el interior sí puede variar. Y el equilibrio químico, que trata de la composición química, que no cambia con el tiempo, es decir, si no ocurren reacciones químicas. Entonces, aquí tenemos un postulado de estado. Como se mencionó, el estado de un sistema describe mediante sus propiedades, pero se sabe por experiencia
que no es necesario especificarlas todas con la finalidad de fijarlo. Una vez especificadas suficientes propiedades, el resto se asume automáticamente ciertos valores. Es decir, especificar ciertos números de propiedades es suficiente para fijar un estado. El número de propiedades requeridas para fijar el estado de un sistema se determina mediante el postulado de estado, el cual establece el estado de un sistema comprensible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Te recuerdo que las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la masa total, de la masa del sistema. En ese caso hablamos de presión, hablamos de lo que tiene que ver con la temperatura y la densidad. Se trata, o sea que con dos ya tú no necesitas más. Se trata de un sistema comprensible simple cuando carece de efectos eléctricos, magnéticos o gravitacionales de movimiento y tensión superficial. Estos efectos se deben a campos de fuerzas externos y son insignificantes para la mayor parte de los problemas de ingeniería, porque de lo contrario sería necesario especificar una propiedad adicional para cada efecto importante. Si van a considerar los efectos gravitacionales, por ejemplo, se requiere especificar la elevación Z, además de las dos propiedades necesarias para fijar el estado. El postulado de estado requiere que las dos propiedades especificadas sean independientes para fijar el estado. Y son independientes si una de ellas puede variar mientras la otra se mantiene constante. Por ejemplo, la temperatura y el volumen específicos son siempre propiedades independientes y juntas fijan el estado de un sistema comprensible simple. Sin embargo, la temperatura y la presión son propiedades independientes. Aquí, déjame ver algo aquí. Son las propiedades intensivas, sí, perfecto. Entonces, por ejemplo, la temperatura y el volumen específico son siempre propiedades independientes y juntas fijan el estado de un sistema, lo que es la temperatura y el volumen específico. Como el caso de la figura 1.29, el estado del nitrógeno se fija mediante dos propiedades intensivas independientes. Tengo ahí el volumen específico, no volumen específico. Y acuérdate que cuando nosotros hablamos de las propiedades, propiedades extensivas, pueden ser propiedades específicas cuando se dividen entre la masa. Entonces ahí tenemos el volumen específico, que es el inverso de la densidad. Entonces, sin embargo, la temperatura y la presión son propiedades independientes. La temperatura y la presión son independientes para sistemas de una fase, pero son propiedades dependientes para sistemas multifase. A nivel del mar, P es igual a un ATM. El agua hierve a 100 grados Celsius, pero en la cima de una montaña donde la presión es menor, el agua hierve a una temperatura más baja, es decir, T es igual a F de P durante un proceso de cambio de fase. Así, la temperatura y la presión no son suficientes para fijar el estado de un sistema de dos fases. Los procesos de cambio de fase se analizan con detalle en el capítulo 3, dice acá. ¿Ok? Ahora, continuamos con la 1.7. Procesos y ciclos. Cualquier cambio de un estado de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso. Cualquier cambio de un proceso de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso. Y la serie de estados por lo que pasa un sistema durante este proceso es una trayectoria. Vamos a ver la figura 1.30. Aquí tenemos el estado, acá estado 1 a estado 2. Aquí tenemos la trayectoria, propiedad B y propiedad A. Entonces, para describir completamente un proceso se debe especificar su estado inicial y final, así como la trayectoria que sigue y las interacciones con los alrededores. Entonces, cualquier cambio de un estado o de equilibrio a otro experimentado por un sistema es un proceso. Entonces, ahí tenemos un proceso. Cuando un proceso se desarrolla de manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio, estamos ante un proceso
cuasi estático o cuasi equilibrio. Un proceso de este tipo puede considerarse lo suficientemente lento como para permitirle al sistema ajustarse internamente, de modo que las propiedades de una de sus partes no cambien más rápido que las otras. Ahí tenemos varios ejemplos. En la figura 1.31, cuando un gas de un dispositivo de cilindro, gas con émbolo, se comprime de forma repentina, comprensión, aquí comprensión rápida y aquí comprensión lenta, un poquito más lenta se puede decir, o rápida. Las moléculas cercanas a la superficie del émbolo no tendrán suficiente tiempo para escapar y se concentrarán en una pequeña región frontal del émbolo. ¿Ok? Ahí creará una región de alta presión. Por resultado de esta diferencia de presión, ya no se puede decir que el sistema está en equilibrio, lo cual hace que todo el proceso no sea de cuasi equilibrio. Sin embargo, si el émbolo se mueve lentamente, las moléculas tendrán tiempo suficiente para redistribuirse y no habrá concentración de moléculas al frente del émbolo. Y aumentará como resultado la presión dentro del cilindro siempre será uniforme y aumentará con la misma rapidez en todos los lugares, puesto que el equilibrio se mantiene todo el tiempo. Se trata de un proceso cuasi equilibrio acá, porque aquí va lento, aquí va muy rápido y aquí va lento. Cuando va rápido se concentra en una parte y ahí hay más presión, pero aquí le da más tiempo para organizarse. Se debe señalar que un proceso cuasi equilibrio, acuérdense que cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio, estamos ante un proceso cuasi estático o cuasi equilibrio. ¿Okay? Es bueno recordar esto. Se debe señalar que un proceso de cuasi equilibrio es un caso idealizado y no corresponde a una representación auténtica en el proceso real. No obstante, muchos procesos reales se aproximan bastante y es posible moderarlos como cuasi equilibrio con un margen de error insignificante. Los ingenieros se interesan en este tipo de procesos por dos razones. La primera, son fáciles de analizar, y la segunda, los dispositivos que producen trabajo tienen un mejor rendimiento cuando operan con procesos de cuasi equilibrio. Por lo tanto, sirven como estándares con los que se pueden comparar los reales. Los diagramas de procesos trazados mediante el empleo de propiedades termodinámicas en forma de coordenadas son muy útiles para tener una representación visual del proceso. Algunas propiedades comunes usadas como coordenadas son temperatura, presión, volumen o volumen específico. En la figura 1.32, en este caso, muestra el diagrama de presión y volumen de un proceso de compresión de un gas. Aquí tenemos la presión, aquí tenemos el volumen, estamos el estado inicial, la trayectoria del proceso, el estado final. Observe que la trayectoria del proceso indica una serie de estados de equilibrio por lo que pasa por el sistema durante un proceso y que únicamente tiene importante para procesos de cuasi equilibrio. Para otros procesos no es posible caracterizar el sistema completo mediante un solo estado, por lo que carece de sentido hablar de una trayectoria de proceso para un sistema como un todo. Un proceso sin cuasi equilibrio se nota con una línea discontinua entre los estados inicial y final en lugar de una línea continua. ¿Ok? Entonces va aquí. Ahí. Por lo que para otros procesos no es posible caracterizar el sistema completo mediante un solo estado, por lo que carece de sentido hablado de una trayectoria del proceso para un sistema como un todo. Un proceso sin cuasi equilibrio se denota con una línea discontinua y no hay cuasi equilibrio entre los estados final e inicial. El prefijo iso se usa frecuentemente para designar un proceso en el que una propiedad particular permanece constante. Por ejemplo, un proceso isotérmico es aquel durante el cual la temperatura T permanece constante. Un proceso isobárico es el que
la presión se mantiene constante y un proceso isocórico o isométrico es aquel donde el volumen específico permanece constante. Entonces, ISO se usa con frecuencia para designar un proceso en el que una propiedad particular permanece constante. Se dice que un sistema ha experimentado un ciclo si regresa a su estado inicial final del proceso. Es decir, para un ciclo los estados inicial y final son idénticos. ¿Ok? Entonces, proceso de flujo estacionario. Los términos estables y uniformes se usan con frecuencia en ingeniería y es importante comprender claramente sus significados. Estacionario significa que no hay cambio con el tiempo y su contrario es no estacionario o transitorio. O sea, estacionario significa que no hay cambio con el tiempo y su contrario es no estacionario o transitorio. Sin embargo, uniforme significa ningún cambio con la ubicación en una región específica. Estos significados son congruentes con un uso cotidiano, propiedades uniformes, etc. En ingeniería, un gran número de dispositivos operan con largos periodos bajo de la misma condición y se clasifican como dispositivos de flujo estacionarios. Los procesos en los que se utilizan tales dispositivos se pueden representar razonablemente bien mediante un proceso un poco idealizado llamado proceso de flujo estacionario. Acuérdate que estacionario quiere decir que no cambia con el tiempo y uniforme es que no cambia con la ubicación, que es posible definir como un proceso durante el cual un flujo fluye de forma estacionaria por un volumen de control. Es decir, las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en algún punto fijo permanecen sin cambio durante todo el proceso. Por lo tanto, el volumen B, la masa M y el contenido total de la energía E del volumen de control. Acuérdate que cuando hablamos de volumen de control, no estamos hablando de un sistema abierto. Permanecen constantes durante un proceso de flujo estacionario. Es posible aproximarse, bueno, como la 1.34. Vamos a ver, aquí, miren, acá tenemos la entrada de la masa. Esto es un volumen control porque es un sistema abierto. Y aquí tenemos la salida. Aquí tenemos diferentes temperaturas. Aquí tenemos la entrada de la masa, el volumen control igual, también diferentes temperaturas. Durante un proceso de flujo estacionario, las propiedades del fluido dentro del volumen de control podrían cambiar con la posición, pero no con el tiempo. Entonces quiere decir que no es uniforme, pero sí es estacionario. Es posible aproximarse a las condiciones de flujo estacionario mediante dispositivos diseñados para operar constantemente como turbinas, bombas, calderas, condensadores, intercambiadores de calor, plantas de energía o sistemas de refrigeración. Algunos dispositivos cíclicos como máquinas o compresores alternativos no satisfacen ninguna de las condiciones antes mencionadas, puesto que el flujo de la entrada y salida será pulsante y no estacionario. Sin embargo, las propiedades del fluido varían con el tiempo de una manera periódica y el flujo en este dispositivo aún se puede analizar como un proceso de flujo estacionario mediante valores promediados respecto al tiempo para las propiedades. Entonces, antes de irnos de esta parte aquí, acuérdate que la palabra uniforme es ningún cambio por la ubicación, con la ubicación en una región especificada, y el estacionario es que no hay cambio con el tiempo. Bien, y el proceso de flujo estacionario es un proceso durante el cual un fluido fluye de forma estacionaria por un volumen de control. O sea, es posible definir como un proceso durante el cual un fluido fluye de forma estacionaria por un volumen de control. ¿Sabes? Está fluyendo por aquí por un volumen de control, sin cambio de tiempo. O sea que el tiempo no lo hace cambiar. ¿Ok?